Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, mis queridos amantes de las emociones fuertes. Hoy, chicos y chicas, les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un universo que nos fascina a todos, ese torbellino de sentimientos que llamamos amor, la llama que es la pasión y, por supuesto, el ingrediente secreto que lo adereza todo del drama. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a sumergirnos en el increíble, fascinante y a veces desgarrador mundo de Serkan Bolat y Eda Yildiz, la chispa del amor que encendió Love is in the air *. Y para aquellos que no estén tan familiarizados con este fenómeno turco, no se preocupen, aquí estamos para ponernos al día. Les prometo que se engancharán rapidísimo, porque la historia de Serkan y Eda es de esas que te atrapan desde el primer segundo. Vamos a hablar de ese reencuentro épico que nos hizo suspirar, de esa pasión ardiente que desbordaba la pantalla, de los obstáculos que parecían insalvables, y de cómo esta pareja, contra viento y marea, logró hacernos creer en los finales felices. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero pedirles un favor que hace que este canal, este espacio de encuentro para compartir nuestra pasión, siga vivo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y parejas favoritas. Activen la campanita para que les avise cuando subo contenido nuevo. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si disfrutan de lo que les traigo. Es un gesto que me motiva mucho y me impulsa a seguir creando contenido que sé que les encanta. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un abrazo virtual que me llena de energía. Bueno, basta de preámbulos. Vamos a lo que nos interesa. Serkan y Eda. ¿Recuerdan esa primera vez que los vimos juntos? Esa química, esa tensión. Era palpable, ¿verdad? Desde el primer encuentro, con ese choque de personalidades, con ese juego de miradas, con esas primeras palabras que ya insinuaban algo más que un simple acuerdo, supimos que estábamos ante una historia diferente, algo especial. Ella, la soñadora, la que luchaba por sus ideales, por su futuro, por su amor. Él, el hombre de negocios, frío en apariencia, pero con un corazón que latía con fuerza. Y luego, ¡boom! La chispa saltó, la llama del amor se encendió, el destino los unió y nos cautivaron con su historia. Pero antes de adentrarnos en los detalles, retrocedamos un poco en el tiempo, a los orígenes de Love is in the air *. La serie, producida por MF Yapım, se estrenó en Turquía el 8 de julio de 2020 y rápidamente se convirtió en un fenómeno. Dirigida por Altan Donmez y escrita por Ayşe Kutlu, la serie combinaba a la perfección romance, comedia y drama, creando una fórmula irresistible para el público. El éxito de la serie se extendió por todo el mundo, llegando a países de Europa, América Latina, Asia y África. Y es que ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor, con personajes cautivadores, paisajes espectaculares y una trama llena de giros inesperados? Ahora sí, volvamos a la historia de Serkan y Eda. La trama se desarrolla en Estambul, una ciudad mágica que sirve como telón de fondo para esta historia de amor. Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura, ve sus sueños truncados cuando la beca que le permite estudiar en Italia es cancelada. Desesperada, decide culpar a Serkan Bolat, el hombre de negocios que inicialmente ofreció la beca. Sin embargo, el destino y un malentendido los une en un acuerdo. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante unos meses a cambio de que él le pague sus estudios. Pero como suele suceder en las historias de amor, lo que comienza como una farsa, se transforma en algo real. La convivencia, los momentos compartidos, las miradas robadas, las risas, los enfados, todo esto va construyendo una conexión entre Serkan y Eda que va más allá del simple contrato. Hablemos del reencuentro. ¡Ay, ese reencuentro! Después de todo el drama, de las idas y venidas, de los malentendidos, de las mentiras, la vida, el destino o simplemente el amor, los volvió a juntar. Y fue algo mágico, ¿no? Después de la ruptura, después del dolor, después de la distancia, el aire se sentía diferente, la esperanza renacía. Esos momentos de incertidumbre, esas miradas que lo decían todo, esas palabras que quedaron a medio camino. Era como si el tiempo se detuviera. ¿Recuerdan cómo se reencontraron? ¿Qué sintieron al verlos otra vez, después de todo? Fue increíble ver cómo, a pesar de todo lo que habían pasado, esa conexión, esa chispa, seguía intacta.
Fue una prueba de que el amor verdadero, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra el camino. Y claro, no podemos dejar de hablar de la pasión. La pasión que los unía era explosiva. Cada roce, cada palabra, cada mirada. Un volcán a punto de entrar en erupción. Era algo que se sentía, que se veía, que te hacía querer más y más. La forma en que se cuidaban, se apoyaban, se defendían. Era una pasión que iba más allá de lo físico, era una conexión de almas, una complicidad que pocos tienen. El amor entre Serkan y Eda era intenso, profundo, y se manifestaba en cada gesto, en cada caricia, en cada beso. Era una pasión que consumía, que unía, que los hacía uno solo. Pero como dije, el amor no es un camino de rosas. Y Serkan y Eda tuvieron que enfrentarse a numerosos obstáculos. Primero, la diferencia de clases sociales. Eda, una joven que luchaba por sus sueños, y Serkan, un hombre de negocios exitoso, proveniente de una familia acomodada. Luego los malentendidos, las mentiras, los secretos. Las intrigas, los celos, la manipulación de terceros que intentaban separarlos. La presión familiar, las expectativas sociales, todo esto amenazaba con destruir su amor. Pero, ¿saben qué? Siempre volvían a encontrarse. Y cada vez que se reencontraban, su amor parecía más fuerte, más resistente. Cada obstáculo superado, cada desafío vencido, fortalecía su vínculo. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre la importancia de los personajes secundarios en la historia. Porque Love is in the air no solo brilló por la historia de amor de Serkan y Eda, sino también por los personajes que los rodeaban. La amiga incondicional de Eda, Melo, el mejor amigo de Serkan, Engin, la excéntrica tía de Eda, Ayfer, que siempre aportaba un toque de humor y sabiduría, la carismática Selin, que interpretaba el papel del antagonista, etc. Cada uno de estos personajes enriqueció la trama, aportando momentos de comedia, drama y emoción. Pero, ¿qué fue lo que hizo que la historia de Serkan y Eda fuera tan especial? ¿Qué fue lo que nos enganchó a todos? Creo que fue la autenticidad de sus sentimientos. Era una pareja que se mostraba vulnerable, que se equivocaba, que aprendía, que crecía junta. Era una pareja que no tenía miedo de mostrar sus imperfecciones, sus miedos, sus inseguridades. Y eso, señoras y señores, es algo que todos buscamos en una relación. Queremos ver reflejada en la pantalla, y por qué no en nuestra propia vida, una conexión real, un amor verdadero, una pasión que lo consuma todo. Queremos ver la honestidad, la entrega, la lucha por el amor. Además, no podemos negar que el vestuario, las locaciones y la música todo contribuyó a crear esa atmósfera mágica. Estambul, con sus paisajes impresionantes, con su encanto oriental y occidental, sirvió como un escenario perfecto para esta historia de amor. Los escenarios eran espectaculares, desde las oficinas de Serkan, con su diseño moderno y elegante, hasta las casas de Eda y sus amigos, llenas de color y alegría. La ropa que vestían los personajes era impecable, reflejando la personalidad de cada uno y la evolución de sus estilos a lo largo de la serie. Y la banda sonora. ¡Ay, la banda sonora! Cada canción parecía escrita para ellos. Era como si todo estuviera perfectamente orquestado para hacernos vivir esa historia intensamente, para hacernos sentir cada emoción, cada alegría, cada tristeza. Y por supuesto, no podemos olvidar a los actores. Ander Zel, que interpretó a Eda Yildiz, y Kerem Bürsin, que dio vida a Serkan Bolat. Su talento, su química, su forma de transmitirnos sus emociones fue algo excepcional. Supieron darle vida a esos personajes de una manera tan real, tan creíble, que nos hicieron sentir como si estuviéramos viviendo la historia junto a ellos. La complicidad entre ambos actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue evidente y contribuyó enormemente al éxito de la serie. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, todo eso hizo que la historia fuera aún más creíble y conmovedora. Y aquí, es inevitable hablar de la química entre Ande y Kerem. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular rápidamente, y aunque ellos inicialmente negaron cualquier relación, el amor entre ellos floreció y se hizo realidad. Los fans de la serie celebraron esta noticia, ya que veían en Ande y Kerem a la pareja perfecta. La conexión entre ellos, que comenzó en el set, se extendió a la vida real, demostrando que el amor, a veces, trasciende la ficción. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cuál fue el final de esta historia de amor? ¿Lograron Serkan y Eda ser felices para siempre?
Bueno, no les voy a spoilear todo. Pero sí les puedo decir que el final, fue un final que nos dejó con una sonrisa en el rostro, con el corazón lleno de esperanza y con la certeza de que el amor verdadero sí existe. Un final que, a pesar de los obstáculos y las dificultades, recompensó a los personajes con la felicidad que se merecían. Un final que nos enseñó que el amor, si es verdadero, siempre encuentra el camino, que la perseverancia y la confianza son claves para superar cualquier desafío. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de Serkan Yeda? ¿Qué fue lo que más les gustó de su historia? ¿Hay alguna escena que recuerden con especial cariño? ¿Qué aprendieron de esta serie? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Compartan sus pensamientos, sus emociones, sus reflexiones. Este canal es también su espacio, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por las series, por el amor, por las historias que nos hacen vibrar. En resumen, hemos hablado de la chispa inicial, de la historia que se construye a partir de una mentira, del reencuentro épico, de la pasión ardiente, de los obstáculos, y de cómo, a pesar de todo, el amor triunfó. Hemos revivido los momentos más emocionantes de esta pareja inolvidable. Hemos hablado de la magia de Estambul, de la impecable banda sonora, del talento de los actores. Hemos recordado cómo Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y cómo nos cautivó con su historia. Así que, chicos y chicas, gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de Serkan Yeda. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo. Si les gustó, por favor, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante universo de las series turcas. Hasta la próxima.